Nicolás Lantos. Bueno, seguimos viendo efectos de este balotaje que, como contamos acá en el Destape desde el 18 de agosto a la noche, reconfigura el escenario político argentino y hace que veamos cosas que hasta hace poco tiempo parecían difíciles de ver. Y algo de eso está pasando en Córdoba. No es casualidad que todos los ojos estén puestos ahí, porque realmente es uno de los lugares que van a ser claves para definir esta elección, pero también es un lugar donde se puede ver que hay una distancia entre lo que sucede en las cúpulas de la política provincial, esas figuras que todos conocemos, desde Schiaretti hasta Juez, Negri y demás, con lo que pasa en las bases. Córdoba tiene además una estructura política al interior de Córdoba. Córdoba tiene muchos más municipios que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Es algo que no se sabe, pues son subdivisiones mucho más pequeñas. Y todo lo que es ese movimiento del interior cordobés es un lugar donde el peronismo y el radicalismo tradicional siguen teniendo un peso muy fuerte y una relación con la política y entre ellos más parecida a la que había en los 90 que la que hay ahora. Y lo que se vio ayer y llamó mucho la atención es un comunicado que salió en la localidad de Malvinas Argentinas de Córdoba, que tiene la característica de que está encabezado con el escudo radical y el escudo peronista. Esto es algo que yo por lo menos no había visto en mucho tiempo. Esto tiene que ver con un acuerdo al que llegaron el intendente de esa localidad, Gastón Mazalay, que es PJ, y el titular de la UCR de Malvinas, que es Luis Agüero, donde decidieron salir en conjunto a plantear un apoyo a la fórmula Massa-Rossi por considerar que es el camino que se tiene que tomar. Es interesante el comunicado, es algo extenso, pero vamos a destacar algunas partes. Empieza con la pregunta que muchos de ustedes, queremos empezar con la pregunta que muchos de ustedes se harán al ver este comunicado: ¿por qué estamos juntos en este mensaje los presidentes del radicalismo y el peronismo en Malvinas Argentinas? La respuesta, dicen, es, comillas, porque estamos convencidos que nuestra patria vive un momento político especial y que necesita esta unión. Y agrega, estamos ante la misma contradicción que señaló Hipólito Yrigoyen hace un siglo, la causa del pueblo contra el régimen. Ahí vemos una cita a Yrigoyen, un posicionamiento muy fuerte, y continúa. Si bien el radicalismo y el peronismo han sido adversarios políticos durante muchos años, cada vez que ha sido necesario defender al pueblo, la patria y el interés nacional, han estado juntos luchando codo a codo. Habla del abrazo entre Juan Domingo Perón y Balbín, el acuerdo entre Alfonsín y Cafiero, entre otros ejemplos, y dice, ¿por qué hoy estamos juntos nosotros? Porque Argentina está en un momento crítico de su historia. Tenemos que elegir entre Sergio Massa y Javier Milei. Ellos plantean dos direcciones opuestas y hay que elegir por una de ellas. Y concluye el comunicado diciendo, queremos decirles que vamos a estar juntos en esta lucha por los intereses del pueblo, no solamente por lo que hicieron nuestros líderes partidarios en el pasado, ni porque tenemos diferentes principios y valores que Milei, sino principalmente porque no queremos que el pueblo argentino esté peor. En definitiva, también estamos cansados de una crisis sin fin y de falta de respuestas de parte de los dirigentes nacionales, pero la propuesta de Milei no es la salida, solo nos queda la otra opción electoral. Un comunicado interesante, importante. Qué enorme símbolo, ¿no? Recordaba uniones de peronismo y radicales cuando fue el levantamiento contra Alfonsín de Aldo Rico, Así que en es. el balcón estaba Cafiero y Manzano. Cafiero y Manzano. Eso que probablemente a Cafiero en su trayectoria personal le costó muchísimo, porque después de eso, un par de años después, pierde una interna con Menem, que él llegaba como candidato. Pero ese día se mantuvo una democracia que podía haber caído. Y en términos históricos, fíjate dónde está Cafiero y dónde está Menem hoy. Fíjate además, ¿no? que, recupera la dignidad el radicalismo, porque pone un comunicado que está a la altura de decir, seguimos siendo adversarios, pero hoy está en riesgo algo muy importante. Así es. Entonces, desde ahí, hasta incluso queda bien parada la UCR, en el caso de que gane Sergio Massa, como para ser una fuerza opositora importante, pero diciendo, paremos un poco la máquina, ¿no? Diferenciando mucho y tirando también esos centros de unidad que pregona Sergio Massa en ese gobierno de unidad. Y mostrando cómo cuanto más cerca está un dirigente político de aquello que gestiona, y los intendentes son el primer mostrador del Estado, menos margen tenés para especulaciones como se tienen en la cúpula, y más atendés a las necesidades de la gente para la que tenés que gobernar. Y en ese sentido, hace un rato, en Radio Nacional Córdoba, otro intendente, en este caso radical, Edwin Riva, intendente de Montevideo, salió también a pedir el apoyo a Massa. Escuchémoslo.
y en este momento creo que no hay opciones. Es apostar por una caída al vacío o por no saber hacia dónde vamos, con algo, por otro lado, que si bien Sergio Massa está ejerciendo como ministro de Economía, bueno, pero está apostando a un gobierno de unidad nacional, está teniendo muy buenas relaciones con el campo, con la industria, con las economías regionales. Creo que es mucho más previsible, mucho más razonable las medidas que se pueden llegar a tomar. Por supuesto que él va a tener que estar acompañado con otros espacios políticos, tener por ahí la posibilidad de consensos y de acuerdos. Creo que todos podemos aportar para que vaya el país hacia una normalidad que todos queremos, y creo que, bueno, en este caso Sergio Massa la puede brindar, porque bueno, tiene mucha experiencia en la actividad política, ha pasado por distintos espacios, y hoy por hoy se necesita ese equilibrio y tener ese timing para acordar con los distintos sectores. Bueno, ahí es donde aparecen las reservas de un Estado-Nación, cuando vos te los querés cargar de alguna manera, las defensas en el sentido de salud, ¿no? Si tenemos altas las defensas o no. Bueno, me parece que estos apoyos, estas uniones, bueno, esos dos símbolos del PJ y el radicalismo juntos, quizás sea lo más fuerte que hemos visto hasta ahora. Pero estamos en comunicación con uno de los dos que firmaron ese comunicado, con el intendente de Malvinas Argentinas Córdoba, Gastón Mazalay. Buenos días, intendente Mazalay, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla y equipo. Muy buenos días, Roberto, buenos días para toda la audiencia. ¿Nos puede contar un poquito el backstage, cómo se formó eso, cómo surgió la charla, cómo llegaron a escribir ese comunicado conjunto con los dos sellos? Y la verdad que surgió de distintas conversaciones a donde más que nada nos une el espanto de lo que son las propuestas de Milei. Imagínense que, recién lo decían, los intendentes somos el primer mostrador del Estado. En ese contexto desaparece la salud pública. En nuestra localidad particularmente no hay sistema de salud privado, es solamente salud pública, con lo cual no nos fue muy difícil coincidir con el presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de nuestra ciudad en que teníamos que plantearlo, teníamos que tomar una posición, y la verdad que el radicalismo y el peronismo, más allá de sus matices, después de alguna cuestión, si uno le habrá dado más presupuesto, menos presupuesto, pero creo que es la primera vez a donde un candidato está planteando que no tiene que existir la salud pública, que no tiene que existir la educación pública, con lo cual no nos fue muy difícil ponernos de acuerdo en el comunicado, ¿verdad? Claro, claro. Ha tenido, es un municipio del que no se suele hablar en la ciudad de Buenos Aires, en la capital del país, y sin embargo ha tenido una repercusión enorme, porque no sé si alguna vez lo habíamos visto, recién recordábamos el abrazo Perón-Balbino o el balcón de Alfonsín el día del levantamiento de Aldo Rico, en donde estaba la presencia de Cafiero y de Manzano, pero pocas veces, por una cuestión de que cada uno cuida su grupo de pertenencia, pocas veces se ve tomar una decisión tan fuerte. ¿Qué otras cosas ven en peligro en una probable presidencia de Milei, además de las que acaba de mencionar, que son muy importantes y que por ahí muchos no saben, que hay pueblos donde no hay educación ni salud privada? ¿Qué otras cosas le ve de riesgo a Milei? No, a ver, imagínese que una economía favoreciendo a un pequeño sector de la sociedad, quizás solamente al sector agroexportador, porque ni siquiera la industria creo que se vería favorecida. Claramente la industria sería uno de los más perjudicados con este libre mercado que plantea Milei, pero más allá de eso, yo en esto quiero ser concreto. Yo creo que el autoritarismo con el que se viene planteando Javier Milei, creo que lo que está en juego es la democracia, ¿no? Yo esto lo quiero decir claro, se está planteando una posición tan autoritaria donde
a donde no es solamente la salud pública, la educación pública, sino que realmente corre un riesgo la institucionalidad del país. Gastón, ¿cómo estás? Nicolantos te saluda, buen día. Acá en Buenos Aires llegan las noticias todos los días de los posicionamientos de los dirigentes cordobeses con alcance nacional. El gobernador Schiaretti, el gobernador electo Yarlora, dirigentes como Juez, como Negri, como De Loredo. Pero quería consultarte qué está pasando en la calle, en las veredas de los pueblos de Córdoba, en las reuniones. ¿Cómo estás viendo? Bueno, vos en Malvinas, pero me imagino que hablarás con otros intendentes, con gente que tiene trabajo en otras localidades, que se está viendo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos ponen a Córdoba como el fiel de la balanza en este balotaje, así como sucedió en el 2015, y se habla de la importancia que puede tener que haya una elección más pareja que las que hubo en los últimos años allá en Córdoba. Mire, yo estoy en Malvinas, Argentina, pero es una localidad del Gran Córdoba. Aquí a 300 metros de la municipalidad donde estoy ahora arranca el ejido de Córdoba capital. Claro. Y esto concretamente, yo no he hablado con un intendente radical que lo vaya a votar a Javier Milei. Esto soy claro. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, no lo hacen público. Algunos votan en masa, otros votan en blanco, pero no he encontrado un intendente de la Unión Cívica Radical que me diga que lo va a votar a Milei. Y esto quiero ser claro, digamos, una cosa es los planteamientos de los dirigentes y otra cosa es de la población en general. Pero al menos me parece que muchos dirigentes del radicalismo, sobre todo dirigentes medios, se lo están planteando y la mayoría creo que están a la altura de circunstancias. Algunas excepciones, digamos, que básicamente creo que son por una especulación. Oscar Aguad, por ejemplo, que dice que lo va a votar a Milei, creo que es más una especulación personal de él que algún convencimiento de que crea que Javier Milei pueda generar alguna política positiva para el pueblo argentino. Ah, claro. Y me parece que eso, hay dirigentes que están con especulaciones personales y otros que están preocupados por lo que le puede llegar a pasar al pueblo argentino. Y te hago otra consulta también pensando en lo que fue aquel balotaje de 2015, donde hasta el día de hoy sigue habiendo suspicacias sobre la fiscalización. ¿Está garantizada la fiscalización de Unión por la Patria en la provincia de Córdoba en esta elección? Sí, completamente. Esta elección va a estar garantizada. No puedo decir que soy yo quien lo va a garantizar, pero lo que venimos hablando con distintos dirigentes de la provincia, podría decirte con seguridad que va a estar garantizada la fiscalización. Te hago una última por mi parte, es más especulativa que otra cosa, pero se habla del 30% como la vara que debería superar Sergio Massa en Córdoba para ser competitivo a nivel nacional. Es un poco más de lo que sacó Daniel Scioli hace 8 años. ¿Crees que Massa puede tener una performance de un tercio o más del voto cordobés el 19 de noviembre? Sí, completamente. Eso estoy convencido que el 30% lo va a superar. Recordemos que el 30% fue una elección Scioli-Macri, a donde si bien Macri venía a hacer cosas similares a la de Milei, no las planteaba abiertamente. Hoy Milei está planteando abiertamente lo que piensa hacer, con lo cual creo que Sergio Massa va a superar el 30% de lo que fue aquel balotaje del año 2015. Y en esto voy a hacer una aclaración, lo dije antes, creo que esto también surge del acuerdo que firmamos con el radicalismo, y es que nosotros trabajamos para candidatos que hoy no están en carrera, porque el presidente de la Unión Cívica Radical trabajó para Bullrich, y yo trabajé para que Juan Schiaretti fuera presidente de Argentina. Claro. Ahora, claramente no podemos decir que nos da lo mismo que gobierne Javier Milei a que gobierne Sergio Massa, un candidato que viene a profundizar la grieta y un candidato que viene a hablar de la unidad nacional. Y yo estoy convencido que los problemas de Córdoba y las diferencias que ha tenido Córdoba con el gobierno nacional va a ser mucho más fácil solucionarlos con Sergio Massa como presidente. Gastón Basalay, intendente de Malvinas Argentinas, Córdoba, muchas gracias, muy atento por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Hasta cualquier momento. Che, se acaba de...